Discurso del amado Saint-Germain sobre la libertad. ¿Cuál es el mayor anhelo del hombre? ¿Qué es lo que más que las personas del mundo claman? La libertad. Por encima, incluso del deseo del ser amado, el hombre quiere la libertad porque solo cuando se es libre se puede sentir el verdadero amor. Por supuesto que no digo que puedes tener libertad sin amor, porque eso es imposible, solo que debes ser libre para amar. Y es que la libertad, que es el mayor regalo de Dios a sus amados hijos, es una chispa de la llama misma de su propio corazón. Y es sobre esta libertad que me gustaría hablar con ustedes ahora mismo, mis queridos hijos. En primer lugar, tengamos un poco de historia, solo un poquito, porque sé que muchos de ustedes no son aficionados a largas lecciones de historia. Volvamos un momento, por así decirlo, por un tramo de su imaginación, cuya facultad, por cierto, es una de las más altas del hombre, porque es a través de la imaginación que logras el poder de la visualización y la calificación, y tienes el poder de crear, el mismo poder por el cual Dios, la mente infinita, creó todas las cosas. Y ahora que estamos regresando a través de la imaginación hasta el principio del hombre en este planeta, veámosle en toda su gloria y luz inmaculada. He aquí un ser libre, duro e incontaminado, un ser de libre albedrío, es en definitiva un Dios. Si recordaras que todo en el mundo de antes permanecía a la gloria de Dios, pero no te desanimes, ten coraje. Les digo que todos volverán algún día a recuperar la gloria celestial y ascender ante sus hermanos, la hueste ascendida de luz, los maestros de sus destinos, quien ya no sujetos a la ley de causa y efecto, ahora solo son seres de causa. Así será porque es un mandato divino. El hombre será libre, pero ¿cómo, queridos hijos, se alcanza la libertad? No es tan fácil como algunos supondrían, pero tampoco es tan difícil. Realmente, como muchas otras cosas, es una cuestión de sinceridad, porque para quien es sincero, todas las cosas son posibles. La sinceridad es la clave de todo esfuerzo, y a quien es sincero, todas las puertas le serán abiertas. No importa las aparentes desventajas de su presente condición, no importa lo tarde que haya comenzado en el camino hacia la realización. Tú puedes comenzar a transitar por el camino desde cualquier lugar, dependiendo de tu sinceridad, y por un camino quiero decir el claro paso a paso hacia la maestría consciente de todas las cosas, ya que el lugar siempre ha sido y será tu propio ser interior, y el único factor que regulará el nivel de tu avance será tu propia sinceridad. Algunos pueden comenzar tarde en la vida y avanzar rápidamente, mientras que otros, que al parecer se iniciaron temprano con todas las ventajas, inexplicablemente pueden ir lento e incluso parecen retroceder, aunque debes saber que ningún esfuerzo consciente se pierde. No importa lo oscuras que parezcan las cosas. Si fallas en un punto, entonces será solo eso y requerirás mucha más determinación para tener éxito y para superar cualquier obstáculo que te desvió del camino por primera vez, y surgirán, por supuesto, más obstáculos. ¿No ves que los propios obstáculos son parte del camino, una parte del plan? Únicamente el libre albedrío permite que se alcance la sabiduría y la comprensión consciente, el dominio de lo que es posible mediante el ejercicio, y mediante el ejercicio de ese libre albedrío se produce la superación consciente de la resistencia del mundo material. No lamento la historia del descenso del hombre de aquellos reinos gloriosos que él habitaba antes de la creación del mundo, pues aunque el hombre era libre y habitaba en la luz de su ser divino, no tenía la experiencia y el conocimiento respecto a su libertad,
no poseía sabiduría, aquello a la que solo podía llegar a través de la experiencia. Queridos hijos, ¿no es esta una magnitud de la libertad que deseamos alcanzar? El hombre vino a esta escuela material y por eso todo el trabajo terrenal debe ser apreciado como si fuera una lección de la escuela, encarando el principio de resistencia, la fuerza de la adversidad, que estoy seguro a algunos de ustedes le gustaría experimentar un poco menos. Ahora bien, les digo que solo en la experiencia, en la comprensión y en la superación de esta fuerza de la cual el mundo material está compuesto, será posible lograr la verdadera libertad. Cuán exquisitamente hermoso es el plan y la gloria eterna que te espera, y hoy tienes un gran privilegio en la tierra, y queridos míos, como desearía poder mostrarles. Llegarán a ver que esta valiosa escuela, la tierra, no es un desastre como a algunos les gusta pensar, y digo les gusta pensar entre comillas, porque siempre hay allí una fuerza trabajando en algunos sin que realmente sean ellos, sino que aquella fuerza actúa a través de ellos, ya que es una fuerza que se deleita en ver las cosas de la manera más negativa posible y sienten que es más fácil criticar y condenar que dar un paso en la luz y hacer algo constructivo para aliviar las condiciones adversas. Aunque si pudieran ver lo que la condena y la crítica produce en su propio crecimiento, encontrarían que es mucho más fácil a largo plazo ser constructivo y gastar energía extra que andar muy despacio en el borde del camino criticando a los demás, debiendo posteriormente dedicar mucha más energía para encontrar la solución a la fuerza negativa en la que ellos mismos se han puesto. ¿Alguna vez has notado cómo los visitantes a un jardín infantil critican y dicen los niños son indisciplinados? Hasta que se les cuestiona, ¿cómo eras tú cuando cursabas este grado? ¿Lo hacías mejor? Por Dios, la tierra no está en tan mal estado y no quiero escuchar a algunos de ustedes diciendo todo lo contrario o pensando lo opuesto, pues créanme, tengo mejor audición de lo que te puedes imaginar y yo sé lo que estoy diciendo. No lo olvides. No hay ninguna tontería respecto a este camino. Eso no significa que no puedas tener un buen momento. Amados hijos, justo todo lo contrario. De hecho, espero que vengas a disfrutar y apreciar la vida más abundantemente, pero no tendré dentro de mis alumnos, incluso aquellos que conscientes de la orientación que pueden recibir de otros de nosotros, diciendo cosas al contrario de lo que he dicho, porque una de las primeras cosas que debes aprender en este camino es la obediencia. Sí, con una O mayúscula, porque este camino es la obediencia. Porque aunque siempre eres libre de ir a tu manera, pronto aprenderás que en la obediencia radica la verdadera libertad, porque nosotros ya dimos los pasos exigidos por este perfecto camino a la maestría antes que tú. Nosotros sabemos cuál es tu necesidad, lo que es mejor para ti en cada momento, así protegemos y cuidamos de ti, aunque a menudo lo que necesitas no puede ser concedido por el momento, aunque parezca ser muy importante para ti. Lo consideras una necesidad, pero solo nosotros en el estado ascendido podemos ver debe serte concedido cuando lo has querido. Más adelante verás por qué pensarás en algunas experiencias pasadas y dirás, me alegro de haber sido obediente, me alegro de haber enfrentado aquella situación, he aprendido algo y me ha hecho una persona más fuerte. Verás que es realmente sentido común. Mientras todavía estamos en el tema de la obediencia, permítame decirles que nunca se les pedirá a los estudiantes de la libertad obedecer cualquier dogma, culto o maestro
que de alguna manera contradiga estas enseñanzas o te prive de cualquier camino de tu propia libertad, de autodeterminación en todo momento. Ustedes son mis hijos y como yo soy libertad, serán libres. Este es mi decreto eterno. Sin embargo, como has elegido este camino de los maestros ascendidos, debes saber que cada maestro es uno con tu propia presencia de Dios. La obediencia debida a nosotros es una historia muy diferente, así que cuando digo que la Tierra está en mejor condición de lo que concluyes al ver o escuchar en los medios, luego no quiero saber que vas de lugar en lugar como los profetas de la fatalidad, ya que el mundo está sobrecargado de personas diciendo que esto o aquello va a suceder porque no lo es. Tú no tienes la perspectiva que yo tengo y cuando tengas mi perspectiva, entonces verás que cada situación adversa tiene su lado positivo. Las catástrofes que a algunas les parecen siempre estar acechando en el horizonte no marcan un final, más bien un inicio. ¿Y qué comienzo será cuando el lado bueno de todas estas adversidades se revele y la gloriosa nueva era finalmente nazca? No importa cuán grande sea el dolor del parto, ¿existe alguna madre que no esté agradecida y contenta de ser madre? Y aquellos que están ayudándome a dar a luz a esta nueva era también son madres y les digo, estén agradecidos. A pesar del sufrimiento, sé agradecido por lo que has logrado, así como también aquello para lo cual todavía estás esforzándote. No hay nada de malo en el esfuerzo, porque no quiero que te engañes como aquellos que afirman que el objetivo, es decir, la liberación del sufrimiento, se logra al no esforzarse en ausencia de todo desafío. Este desafortunado malentendido, producto del engaño proveniente de alguien a quien uno obedece, o por simple pereza e inercia, no conduce a la liberación, sino que liga más a la condición terrenal. Las ataduras creadas por el engaño mental a veces pueden durar muchas vidas, un triste estado de cosas. Como si realmente pudiera existir un final al estado de realización, ¿cómo podría ser? Nunca hay un final para el crecimiento, amados hijos. Todo logro en este camino se obtiene solo con el firme deseo de alcanzarlo. El deseo es la fuente de la creación y el deseo puro es el sincero anhelo de unión y servicio a tu propio Dios. La autovoluntad que te conduce a esa verdadera liberación, la libertad eterna, amados hijos, y dime si podría ser de otra manera. La vida es crecimiento, involución y evolución, contracción y expansión, levantando cada vez más la gran espiral eterna de la creación. Pero el deseo de no crecer, el ser estático, sin importar cuán dichoso el éxtasis pueda ser, solo es momentáneo, un instante en que el gran mar de la creación, en el que cada parte, cada partícula de luz es un organismo, un miembro en constante crecimiento. La motivación, la fuerza de ese organismo divino es el deseo de Dios por expresar un amor cada vez mayor a través de cada parte de su infinito universo en expansión. Cada parte y cada miembro tienen una misión que cumplir, así que como puedes ver, solo te estás cortando a ti mismo al buscar el vacío estático e inmutable donde nada crece, porque la vida en todas partes es crecimiento y conciencia. El crecimiento es la conciencia de Dios. ¿Ves lo que significa una visión limitada y egoísta de las cosas? Por ejemplo, iré a un lugar por mí mismo a buscar la felicidad y lo que suceda con el resto del mundo no es mi problema.
Si estos apóstoles de la bienaventuranza lograran la conciencia equilibrada de Dios en cualquier grado, ellos describirían que no puedes lograr la verdadera libertad excepto en un mundo en el que todos los otros, entre comillas, sean parte de tu propio ser. Solo hay una mente y el camino más seguro hacia la conciencia de esa mente es servir a los demás. Así que observen, mis queridos hijos, para entrar allí no hay otra forma diferente que ayudando a los demás. Y la mejor manera de ayudar a otros es dedicándose al servicio de su propio ser divino, la presencia yo soy. La presencia siempre te mostrará lo que debes hacer y manifestará la conciencia a través de ti que es necesaria para este logro. No hay nada que afecte a los demás que hasta que seas maestro tampoco te afecte de algún modo. Y no hay nada que hagas, sientas o permitas influenciarte de alguna manera que no perjudique a los demás, así que es hora de que te des cuenta de que todos ustedes están juntos en esto y que todos ustedes son hermanos y hermanas y deben aprender a amarse y a ayudarse mutuamente, y espero que lo sientan en su corazón, pues no hay nada que pueda ayudar a cada uno de ustedes individualmente de tal manera. Recuerda que un hermano dijo: aquello que haces al más pequeño de mis hijos, lo haces a mí. No hay nada que hagas, sientas o permitas que te afecte de cualquier manera que no te permita avanzar y afectar a otros. Así que es con el tiempo que te das cuenta de que todo está conectado y que todos ustedes son hermanos y hermanas que deben aprender a amar y ayudar a sus prójimos. Y espero que lo hagas de corazón. Recuerden, mis hijos, que yo, Saint Germain, aunque no soy del mundo, estoy muchas veces en el trabajo que hago por ti en el mundo, y es posible que ya te hayas encontrado conmigo o quizás lo hagas de nuevo sin darte cuenta, porque no me presentaré, de eso puedes estar seguro. Presta servicio sin preocuparte por ti mismo, ya que tu propio Dios será tu guía eterno. Si vas a ser un maestro, yo te digo que actúes como un maestro. Mientras ustedes sirven, yo estaré con ustedes siempre. Dirígete hacia mí en el silencio interior, porque estoy listo para tomar tu mano. ¿Tomarás la mía? En amor, yo soy contigo. Te lo agradezco. Saint Germain. Fin.